Mi nombre es Darío, y hasta hace poco era un fantasma entre líneas de código, invisible, predecible, hasta que una tormenta me dejó sin luz y con ella sin la única excusa para volver a ver al hombre que había encendido algo que creí muerto en mí. Pero lo que no sabía era que él también guardaba una oscuridad que ni siquiera la electricidad podía arreglar. Nadie se despierta un martes pensando que va a sabotear su propia vida por un electricista. Y sin embargo, eso fue exactamente lo que hice. No por locura, por necesidad, por no seguir siendo invisible. Hasta ese día mi existencia era un ciclo perfectamente optimizado. Programar, comer, dormir, todo desde mi piso, donde el caos estaba prohibido y las emociones también. Me llamo Darío, tengo 35 años y hasta hace poco la única chispa en mi vida era la de una taza de café mal calentada. Eran las 18:07 cuando ocurrió el primer fallo. Un zumbido, una vibración sutil y luego la oscuridad. No una metáfora, literal, nada funcionaba. Ni luces, ni routers, ni mis 3 pantallas. El sistema murió como si hubiera recibido la orden de rendirse. El SIU pitó una vez y se apagó para siempre. Pensé en reiniciarlo todo. Comprobé fusibles, conexiones, nada. Confirmé con los vecinos. El problema era solo mío. Busqué en Google y marqué el primer número que no sonaba a estafa. Soluciones eléctricas rápidas. Atendió una voz seca, sin introducción. Diga. Hola. Se me ha ido la luz del piso entero. No responde nada. Dirección. Se la di. Alex. 1 hora. Y colgó. 1 hora después, 2 golpes secos en el timbre. No esperaba que se viera así, ni que su forma de estar invadiera el espacio como si todo le molestara. Tampoco esperaba esa presencia, y mucho menos lo que vendría después. Entró sin esperar invitación. Caminaba con seguridad. Su voz era mínima pero cortante. Cuadro eléctrico. Le guié con el móvil. Se agachó y empezó a trabajar. Lo observé sin querer hacerlo. Su cuerpo no temblaba. Sus movimientos eran directos, mecánicos, sin distracciones. Yo, por el contrario, me sentía como un intruso en mi propio apartamento. En su muñeca vi una pulsera oscura. No tenía lógica fijarme en eso, y sin embargo lo hice. Ya está. Las luces parpadearon y volvieron. El zumbido volvió con ellas. ¿Qué era? Diferencial. Tienes cableado viejo. Lo tendré en cuenta. ¿Cuánto es? Me dio el precio. Le pagué. Cuando sus dedos rozaron los míos, sentí una descarga. Literal. Él no reaccionó. Si vuelve a pasar, llama. No toques nada. Y antes de irse, Alex. Me llamo Alex. Se fue. Me quedé de pie. Sentía el nombre como si fuera un error en una línea de código mal cerrada. Lo vi subir a una furgoneta blanca. Me quedé mirando mucho después de que se hubiera ido. 2 días pasé así, pensando, esperando que algo fallara. Pero todo funcionaba perfectamente. Por primera vez, maldecía mi propia eficiencia. Lo admito, quería volver a verlo. No tenía su número personal, solo el de la empresa. Entonces se me ocurrió. Estaba en la cocina. Miré la regleta donde enchufaba cafetera, tostadora y microondas. Una idea absurda tomó forma. Agarré un tenedor. Dudé. Lo hice. Solo fue un segundo. Chispazo, olor a plástico quemado. El automático de la cocina cayó. No había fuego, solo oscuridad parcial. Perfecto. Llamé. Soluciones eléctricas rápidas. Alex, soy Darío, el del otro día. Silencio. Sí, dime. Se ha ido la luz solo en la cocina. Olía a quemado. Voy, pero te costará el doble. Es viernes tarde. Lo que haga falta. Esta vez esperé diferente. Saqué la regleta, ventilé la cocina, preparé el escenario. Cuando llegó ya no fue sorpresa. Pero él parecía más cansado o más serio. Revisó. Aquí hay corriente. ¿Qué tenías enchufado? Una regleta. ¿Dónde está? La tiré. Me miró como quien no se traga la mentira, pero no tiene ganas de discutir. Ha sido la regleta. De mala calidad. Has tenido suerte. Asentí. Luego me atreví. ¿Quieres agua o café?
Hace calor. Me miró. Dudó. Agua. Se la traje. Rozamos dedos otra vez, esta vez más fuerte. Bueno, si no necesitas nada más. Espera. Se giró. La luz del salón parpadea desde lo del otro día. Me miró fijo. ¿Parpadea? A veces sí. Suspiró. Puedo revisar, pero se cobra la hora entera. Perfecto. Pasó media hora revisando. Yo estaba cerca, inventando razones para quedarme. No veo nada raro. Tal vez sea la bombilla. Puede ser. ¿Estás seguro de que parpadea? A veces lo imagino. Estoy un poco paranoico con la luz. Por primera vez, la comisura de su boca se movió. Casi una sonrisa. Le pagué. Esta vez su mano se detuvo sobre la mía. No por accidente. Nuestros ojos se cruzaron. Silencio. Carga. Cuídate esa paranoia, dijo. Y se fue. Pero ahora ya no era una paranoia. Era el inicio. Lo pensé durante toda la noche. ¿Qué más podía estropear sin parecer idiota? El enchufe de la tele, la nevera, el router. Demasiado evidente, demasiado torpe. Tenía que ser algo creíble, algo que justificara otra visita, algo que lo trajera de nuevo sin levantar sospechas. Al día siguiente, mientras limpiaba, la vi. La lámpara de pie que me regaló mi abuela. No funcionaba desde hacía años, pero nadie se tomaba la molestia de repararla. Hasta hoy. El cable estaba recubierto de tela vieja, perfecto para mi propósito. Con unos alicates hice un pequeño corte casi invisible. No se vería si no se buscaba. Sabía que era una línea fina entre el sabotaje y el ridículo, pero ya había cruzado peores. Volví a marcar el número. Soluciones eléctricas rápidas. Alex, soy Darío. Silencio. Déjame adivinar. Se te ha incendiado el secador. Casi. Es una lámpara antigua. Dejó de funcionar. Tiene valor sentimental. Una pausa. Estoy cerca. 20 minutos. Cuando llegó su tono era distinto. Menos seco, menos a la defensiva. Entró sin rodeos. ¿Dónde está la reliquia? Aquí. Se agachó, examinó el cable, lo tocó con cuidado. Sus dedos eran firmes, pero había una delicadeza que no había visto antes. Esto está muerto. Hay que cambiarlo entero. No es seguro. ¿Puedes hacerlo? Sí, pero no tengo este tipo de cable. Tendré que ir al almacén. ¿Tardaré? No tengo prisa. Se fue y volví a preparar el ambiente. Hice café del bueno. Cuando regresó, traía un rollo de cable bajo el brazo. Se sentó en el suelo y empezó a trabajar sin decir mucho. Yo fingía leer en el sofá, pero solo lo observaba. Había algo hipnótico en cómo se concentraba. Sus manos eran precisas, sin vacilación. Vi cómo separaba los hilos con una pequeña cuchilla. Silencio, café, respiración contenida. Entonces, sin levantar la vista. ¿Y tú a qué te dedicas, además de destruir tu instalación eléctrica? Programador, asintió. Pantallas todo el día. Sí, construyo cosas que no se pueden tocar. Él se miró las manos. Yo, lo contrario. Si no lo toco, no existe. Pausa. Debe ser satisfactorio arreglar algo así, ver el resultado al momento. Lo es. La electricidad no miente. O funciona o no. Volvió a mirar sus manos. Las personas son otra historia. Su voz bajó. No lo miré, pero sentí el peso de esas palabras, como si hubieran salido sin permiso. Cuando terminó, conectó la lámpara. Funcionó a la primera. Perfecto. Gracias. Fui a pagarle. Esta vez no tenía efectivo. ¿Transferencia o te lo llevo mañana? Suspiró. Hazme un Bizum. Te doy mi número. Me lo dictó, lo anoté con cuidado. Alex, sin apellidos, sin título. Mientras lo guardaba, me miraba en silencio. Gracias por el café, dijo. Gracias a ti por salvar la lámpara. Cuídala, y cuídate tú también. Y se fue. Pero me dejó algo más que una lámpara funcionando, su número personal. Pasaron 2 días. No llamé. No porque no quisiera, porque no sabía cómo hacerlo sin parecer un idiota. Hasta que una idea más ambiciosa empezó a tomar forma. Algo mayor. Un fallo real. Una razón de peso. Leí foros.
no para arreglar, sino para provocar una avería seria. El plan era simple y estúpido: sobrecargar el sistema con un viejo secador de pelo conectado al circuito principal. La ejecución fue más difícil de lo que parecía, pero lo logré. Todo cayó. Esta vez el diferencial no se levantaba. Había muerto. Esperé 2 horas. Luego marqué su número directamente. Dime. Alex, soy Darío. ¿Qué ha explotado ahora? El cuadro completo. El general no sube. Silencio. Eso suena mal. ¿Estás seguro de que no se mueve? Ni un milímetro. Vale, estoy al otro lado de la ciudad. Tardaré. La espera fue peor que el apagón. Cuando llegó, entró con rapidez. No dijo nada. Fue directo al cuadro. Esto está frito. El diferencial murió. Hay que cambiarlo entero. ¿Es grave? Sí, y caro. Haz lo que tengas que hacer. Me miró con los ojos entrecerrados. Tienes la peor suerte eléctrica que he visto. Salió a buscar la pieza. Tardó casi 2 horas. Cuando volvió traía una caja. Voy a tardar. ¿Te apetece cenar? Iba a pedir pizzas. Invito yo. Se detuvo. Me miró como si no entendiera. No tienes que hacerlo. Si no lo hago me siento culpable. Pausa. Pepperoni. Lo pidió y encendí velas. No por romanticismo, por necesidad. Pero el efecto fue otro. Nos sentamos en el suelo. Gracias por la pizza. Gracias a ti por evitar que me quede sin luz una semana. Entonces dijo algo que me desarmó. Es la primera vez en mucho tiempo que alguien hace algo así por mí. ¿Pedirte una pizza? Ser amable, sin esperar nada. No supe qué decir. Lo miré. En sus ojos había algo que no había visto antes, un cansancio profundo, una soledad compartida. Y por primera vez no tuve que fingir nada. Después de la pizza, el silencio no era incómodo. Era espeso. Habíamos comido casi sin hablar, pero todo en su lenguaje corporal decía que no se iría de inmediato. Se quedó sentado, con los codos en las rodillas, mirando el suelo. Yo no dije nada. No quería romper ese instante. Por primera vez, no había prisa en su mirada. Mis clientes nunca hacen esto, dijo al fin, sin levantar la vista. Normalmente solo quieren que repare algo y desaparezca. Yo no quiero que desaparezcas. No supe por qué lo dije, pero ya no podía retirarlo. Él levantó la cabeza y me miró. No como antes. Esta vez había algo vulnerable, frágil. Tienes esa costumbre de decir lo que no toca, susurró. Y tú esa de no decir lo que sientes. Me clavó los ojos. Lo sabía. Ambos sabíamos que esa línea la había cruzado. Pero no se enfadó. Se quedó quieto, como si estuviera decidiendo si quedarse o huir. Quise suavizar el momento. Cambié de tema sin pensarlo mucho. Esa pulsera que siempre llevas parece especial. Y ahí fue donde todo cambió. Su rostro se cerró. El silencio se volvió duro. Bajó la mirada hacia su muñeca. La tocó con la mano contraria, despacio, como si doliera. No es importante, murmuró. Perdón, no quería incomodarte. Solo me dio curiosidad. No respondió. Se puso de pie sin mirarme. Voy a terminar lo del cuadro. La calidez que habíamos construido se rompió como un fusible quemado. Volvió a ser el Alex de siempre, eficiente, frío, impenetrable. Durante casi 1 hora no habló. Solo trabajaba, concentrado, evitando mirarme. Yo me quedé en el salón, odiándome por haber abierto una puerta que él no quería que tocara. Cada minuto sin hablar era una confirmación. La había arruinado. Finalmente, el sonido seco de un interruptor marcó el final. La luz volvió. Con ella, la distancia. Apareció en el umbral con las herramientas en la mano. Todo funciona. Cuadro nuevo. Intenta no fundirlo otra vez. Me levanté. Alex, lo de antes... No pasa nada. Pero sí pasaba. Lo vi en su tono, en la forma en que evitaba mirarme. Fue hacia la puerta. El pánico me subió al pecho. Si se iba ahora, no volvería. No había más excusas. No. Se detuvo con la mano en el pomo. ¿No qué?
No quiero que lo olvides. Me acerqué. Los nervios me apretaban el estómago. Lo miré directamente. Tengo que confesarte algo. No respondió. Solo esperó. No ha sido mala suerte. Ninguna de las veces. Excepto la primera, todo lo demás lo provoqué yo. Silencio. La regleta de la cocina, la lámpara de mi abuela, incluso esto, lo hice para que volvieras. Su rostro no mostraba nada, ni rabia, ni burla, solo una tensión contenida. ¿Por qué? Porque eres la persona más complicada y fascinante que he conocido, y no sabía cómo decirte que quería verte sin sonar como un loco. Alex no se movió. Ni un gesto, ni una palabra. Todo mi cuerpo temblaba. Pero ya estaba dicho. Pasaron segundos que parecieron horas, hasta que bajó la mano del pomo. Dio un paso hacia mí. Nos separaban apenas unos centímetros. Podía olerlo. Sentía su respiración. Levantó la mano derecha, la de la pulsera. La miró un instante. Luego me miró a mí. «Hay algo», empezó. «Algo que no suelo contar, ni siquiera a mí mismo». Su voz era ronca, bajísima. «Hace años estuve con alguien. Él era todo, lo que tú pareces buscar. Cercano, lleno de luz. Hacíamos todo juntos, y también era hombre». Se detuvo. Una noche salimos de un bar. 2 tipos nos vieron cogidos de la mano. No me acuerdo de sus caras, solo del ruido, del olor a sangre, de cómo él no se levantó del suelo. No supe qué hacer. No había nada que decir que arreglara eso. No murió en el acto, pero no volvió a despertar. Yo me fui de ese barrio, me hice invisible, me encerré en este trabajo, y me prometí no volver a dejar que nadie se acercara, porque cuando me acerco, alguien muere. Apretó la muñeca con fuerza. La pulsera era suya. Su confesión me dejó sin aire. No por la historia, sino por el hecho de que la compartiera conmigo. Era como si me hubiera entregado un fragmento de él, uno que no mostraba a nadie. «No tienes que cargar con eso solo», le dije en voz baja. No respondió. Solo se quedó ahí, respirando hondo, intentando no romperse. Entonces, por fin, sus ojos se encontraron con los míos. «Tengo miedo, Darío, miedo de sentir algo de nuevo. Y yo tengo miedo de que te vayas sin intentarlo. No nos tocamos. No hizo falta». Ese momento, ese cruce de miedos compartidos, valía más que cualquier contacto físico. Después de un largo silencio, él susurró. «No sé si puedo. Entonces quédate hasta que lo sepas». Y por primera vez no dijo que no. Alex no se quedó aquella noche, pero tampoco se fue del todo. «No prometo nada», me dijo antes de cerrar la puerta. «Solo, gracias por no insistir. No lo escribí, no lo llamé. Quería que volviera solo si lo sentía». Pasaron 2 días. Silencio. Al tercero apareció en mi puerta, sin herramientas, sin excusas. «¿Tienes café?» «Siempre». No pregunté nada, no expliqué nada. Solo puse la cafetera en marcha. Él se sentó, apoyó los brazos sobre la mesa y me observó en silencio. Así empezaron a repetirse sus visitas, sin horario. A veces solo tomábamos algo. Otras hablábamos durante horas. Nunca dormía, pero cada vez se quedaba un poco más tarde. La tensión se había desactivado, pero no el deseo. Estaba ahí, latente, contenido, como algo que ambos reconocíamos, pero aún no tocábamos. Una noche de viernes me escribió. «Estoy fuera. ¿Te apetece salir a dar una vuelta?» Era la primera vez que quería vernos fuera de mi casa. Acepté al instante. Nos encontramos cerca del río, caminamos un buen rato. Hablamos de todo y de nada, hasta que paramos en una terraza medio vacía. Nos sentamos y pedimos algo. «¿Alguna vez te han hecho sentir que no eras suficiente?», preguntó de pronto. «Cada día, en todos los trabajos que no conseguí, en cada conversación que evité. Pero lo peor es cuando tú mismo te lo repites». Él asintió despacio. Yo aprendí a sentirme invisible para no tener que enfrentar eso. Pero a veces, estar vivo duele más que esconderse. No respondí. Solo le toqué la mano,
brevemente, por encima de la mesa. Fue apenas un roce. Pero justo en ese momento, alguien nos interrumpió. ¿Darío? Levanté la vista. Era Hugo, un excompañero de universidad. Siempre había sido de esos que se ríen más fuerte cuando alguien calla. ¡Qué sorpresa! Hace siglos que no te veía. ¿Quién es tu amigo? Alex. Encantado, dijo Hugo con una sonrisa forzada. ¿Son pareja o...? No, dijo Alex, retirando la mano sin brusquedad, pero con firmeza. Ah, perdón, solo preguntaba. Bueno, ya los dejo. Cuiden la tensión. Su risa fue seca. Una broma sin gracia, pero con veneno. Cuando se alejó, Alex ya no estaba presente. Su cuerpo sí, pero su mirada estaba en otra parte. Bajó la vista, se quedó en silencio. Ignóralo, dije. No es él, respondió. Se levantó. Es todo. Esto. La forma en que cambia todo cuando alguien ve más de lo que quiere aceptar. No hiciste nada malo. Eso no cambia cómo me siento. Pagó la cuenta sin mirarme. Caminamos de vuelta sin hablar. Cuando llegamos a mi edificio, se detuvo. No voy a subir esta noche. ¿Te vas por él? Me voy porque olvidé cómo se enfrenta uno a esto. No eres el único al que miran raro, dije. Pero yo estoy aquí, y no pienso esconderme por miedo al ruido. Lo dijo sin pensar. Tú no sabes lo que es perder a alguien por ese ruido. Me dolió, porque era verdad, y porque volvía a encerrarse. No, no lo sé. Pero sé que si sigues huyendo, no vas a tener a quien perder tampoco. Me miró por fin. En su cara había rabia, dolor, culpa. Lo siento, susurró. Y se fue. Esa noche no dormí. Quise escribirle. No lo hice. Esperé. Nada. Al tercer día fui hasta el taller. No estaba. Me dijeron que había pedido unos días. Pasó una semana. No podía sacarlo de mi cabeza. Su historia, su mirada, su miedo y mi impotencia. Empecé a cuestionarlo todo. ¿Había presionado demasiado? ¿Era justo lo que le dije? Un domingo, casi al anochecer, sonó el timbre. Abrí. Alex, más delgado, ojeroso. ¿Puedo pasar? Asentí. No pregunté. Cerré la puerta. Estuve en casa de mis padres, dijo sin rodeos. Hace años que no los veía. Me senté. Esperé. Mi madre me preguntó si ya se me había pasado. Hizo una pausa. Mi padre ni me habló. Lo dijo sin rencor, como quien narra el parte meteorológico de su infancia. Volví porque pensé que si iba allí, me recordaría por qué me encerré. Y lo hizo. Pero también me di cuenta de que no quiero seguir repitiendo su patrón. ¿Qué patrón? Negar lo que duele, fingir que no existe, irme antes de que alguien me cierre la puerta. Pero tú no la cerraste, ni cuando te empujé. No pienso hacerlo. ¿Y si vuelvo a fallar? Entonces te espero. Una vez más, y otra. Esta vez fue él quien cruzó el espacio entre nosotros. Me abrazó. No con pasión, con peso, con necesidad, como quien busca tierra firme en medio del agua. Y por primera vez entendí que su miedo no era al amor. Era a no saber qué hacer con él cuando por fin aparecía. Después de aquel abrazo, no dijimos nada durante un buen rato. No hacía falta. Alex se quedó de pie, con los ojos cerrados, como si por fin pudiera bajar los brazos. Yo solo lo rodeé con los míos y respiré. Cuando se separó, parecía más tranquilo, pero no había terminado. Necesito que entiendas algo, dijo. Asentí. Esto no se me va a pasar de un día para otro. Habrá momentos en los que quiera salir corriendo sin motivo, otros en los que me encierre sin avisar. No es por ti, es por todo lo que arrastro. Entonces dímelo cuando pase, no tienes que hacerlo solo. No quiero arrastrarte conmigo. No me arrastras, estoy caminando al lado, no delante, no detrás. Bajó la mirada, y por primera vez sonrió sin miedo. No era una sonrisa perfecta, era real. Esa noche se quedó. No dormimos juntos, ni siquiera compartimos la cama. Él eligió el sofá. Yo no insistí. Cerré la puerta y supe que, aunque todavía había distancia, ya no era una muralla.
Durante las semanas siguientes nos fuimos adaptando. Había días buenos, otros tensos, a veces desaparecía un par de días. Siempre volvía. Yo aprendí a no exigir lo que él no podía dar, y él a no esconderse cuando las cosas le dolían. Una tarde, sin decir nada, me entregó algo. La pulsera. Quiero que la guardes tú. No para olvidarlo, sino para soltar el miedo. Me quedé mirándola en la palma de mi mano. ¿Estás seguro? Él me cuidó cuando yo no sabía cuidarme. Ahora me toca cuidarte a ti. No supe qué decir. Solo asentí. La guardé en un cajón, no como recuerdo, sino como señal de algo que estaba cerrando su ciclo. Pero la vida no se acomoda solo porque tú estés dispuesto. Días después, al salir de un pequeño restaurante, nos cruzamos con el mismo tipo de la terraza. Hugo. Esta vez no venía solo. Se detuvo, nos miró. Vaya, siguen juntos. ¡Qué romántico! Alex se tensó. ¿No tienes otra cosa que hacer? Dije sin rodeos. Tranquilo, hombre. Solo me sorprende ver a Darío con... Miró a Alex de arriba abajo. Esto. Alex dio un paso al frente. No violento, firme. ¿Sabes qué es lo triste? Que tú necesitas burlarte de otros para no mirarte al espejo. Hugo se rió nervioso. Tranquilo, solo era una broma. No lo era, respondí yo. Nos fuimos sin esperar respuesta. Unos pasos después, Alex soltó aire. Nunca pensé que podría responder así. Nunca te diste el crédito que mereces. Se detuvo. Antes, habría callado. Me habría ido. Y te habría dejado solo. Pero ahora no. Ahora quiero quedarme. Esa noche, mientras él leía en silencio junto a mí, entendí algo que no esperaba. No lo había cambiado. Él había decidido cambiar solo. Yo solo estaba ahí para cuando se atreviera. Días después me trajo una caja con herramientas. ¿Me vas a arreglar algo? No, quiero enseñarte. ¿Qué? ¿Cómo arreglar tus propios cortocircuitos? Por si algún día no estoy. Me reí. Eso suena a despedida. Es lo contrario. Suena a confianza. Pasamos la tarde entre cables, explicaciones y bromas. Por primera vez, sentí que construíamos algo juntos. No era amor de película. Era una conexión elegida. Poco a poco, la rutina se llenó de él. No se instaló oficialmente, pero tenía una llave. Algunas camisas suyas terminaron en mi armario. El café empezó a desaparecer más rápido. Su taza favorita se convirtió en parte del paisaje. Una mañana, mientras yo trabajaba frente a la pantalla, se acercó por detrás y dejó una nota junto al teclado. No decía mucho. Gracias por no rendirte. Era suficiente. No hubo grandes promesas, ni declaraciones dramáticas. Pero ambos sabíamos que habíamos llegado a un punto donde ya no había marcha atrás. Y tampoco ganas de retroceder. A veces, cuando alguien te repara la luz, también te repara partes que ni sabías que estaban rotas. No con magia, con presencia, con honestidad, con paciencia. El miedo seguía ahí, pero ya no decidía. La electricidad volvió a fluir, y esta vez no solo por los cables,